Hola, hola, ¿qué tal a todos los amigos de Planeta Vinotinto? Soy su amigo servidor Juan David Alvis, el emperador del gol en esto que se llama Editorial Imperial, donde analizamos todos, absolutamente todos los partidos del cuadro Deportes Tolima. Antes que nada, recuerde por favor comentar, compartir y suscribirse a nuestro canal de YouTube Planeta Vinotinto Oficial. Bueno, empezaremos a hablar de lo que fue la fecha 8 para el Deportes Tolima, empate a 0-0 en la ciudad de Bogotá, Estadio Metropolitano Techo frente al cuadro de La Equidad. En Liga, partido número 47 entre ambos con un lánguido 0-0. En cuanto al encuentro, ¿qué podemos analizar? Algo que venimos destacando en otras editoriales, que es la cohesión entre líneas. Un aspecto que no ha podido mejorar Juan Cruz Real, especialmente cuando se ausentan jugadores como Juan Pablo Nieto o Jason Guzmán en la titular y se le termina cediendo el protagonismo, por ejemplo, a jugadores de otras características. Caso Carlos Esparragosa y caso Juan David Ríos, quienes no son tan dúctiles como el balón como los dos anteriores que acabamos de nombrar. Se probó la tan inefable y irresistida línea de tres, con Julián Quiñones como líbero, con Marlon Torres y César Aidar como stoppers, dos alas que fueron Leider Riascos y Junior Hernández, ambos canteranos, un doble pivote con, ya mencionado, con Carlos Esparragosa y Juan Pablo Nieto, dos alas que son Bonet y Alex Castro, y en punta Lucas González. A pesar que la idea en un principio es bien concebida, porque se prescinde, por ejemplo, de un volante armador, se retrasa más a una línea, no se utilizan los intérpretes y por esa razón el Tolima se vio como se vio en territorio bogotano. Primero, no se entendían los movimientos, la sincronía, que es tan importante. Segundo, el equipo lucía muy ancho, no había un toque corto o una sociedad en conjunto. Y además de eso, hay que señalar, por ejemplo, que el Vinotinto y Oro intentó en tramos de partido jugar en largo y siempre sacrificaba al punta, que era Lucas González. Así Equidad termina jugando a lo suyo, al vértigo, al golpe, al choque, a la intensidad, y esto permitió que tuviese varias situaciones de gol, ¿no? Porque recordemos, la mitad de la cancha era muy vulnerable para el Deportes Tolima y eso fue un aspecto que aprovecharon tanto Felipe Acosta, de muy buen juego por cierto, y Pablo Lima, que pues ya sabemos que es el armador y además capitán de la Equidad. Neto Volpi, por eso no lo nombré, fue la figura en todo aspecto. Primero, porque le dio la seguridad defensiva a su equipo. Segundo, porque se coge confianza, lleva 3 partidos con el arco en cero. Y también un aspecto muy importante, empieza a ser uno de los líderes del equipo. Neto tuvo varias jugadas donde, por ejemplo, fungió como arquero líbero y supo resolver bastante, especialmente en la segunda parte cuando tuvo mano a mano con Johan Rojas. Pero bueno, ya en el segundo tiempo, lo que le decíamos, un cambio cantadísimo. Ingresa Juan Pablo Nieto, pero me parece que el que tenía que salir en ese momento era Carlos Esparragosa. ¿Por qué? Porque Ríos y Nieto llevan más tiempo jugando juntos y esto podría haberle brindado otra solución al cuadro Deportes Tolima. También obviamente salió Lucas González, ingresó en su momento también Fabián Mosquera, Estefano Arango, todo buscando soluciones. Principalmente ese problema de cómo taponar una mitad de la cancha que se veía tan expuesta para el Vinotinto y Oro y tan fácil de jugar para el cuadro de La Equidad. Aún así, en la segunda parte empieza la rebeldía, aparecen hombres como Junior Hernández, aparece Alex Castro. El primero tiene una acción clara de gol, clarísima, que resolvió muy bien Washington Ortega, y el segundo, Alex Castro, metiendo un pase de gol que le termina dejando a Diego Erazo dos opciones, una rematar al arco y la otra mandar al centro, porque Brian Gil ya estaba esperando en la 5,50 y no pudo resolver. De ahí que el Deportes Tolima ni siquiera fuera contundente y tampoco tuviese un aspecto muy elemental en el fútbol, como lo es de ser sólido en la defensa. De ahí que se generen muchas preguntas y muchas aristas. La primera es: ¿qué pasará con el esquema táctico del profesor Juan Cruz Real? Si mantendrá el 3-5-2 o el 3-4-3, que fue el que intentó, y se inclinará más por el tema del 4-2-3-1. Un segundo aspecto muy importante, que es el de saber si se contará en próximas fechas con jugadores como Jason Guzmán, Estefano Arango y Jason Lucumí, quienes les ofrecían otras variedades o variantes, llámenlo ustedes, para el cuadro de Deportes Tolima. Y número 3, y aún más importante, ¿cuándo será el momento que Tolima gane de visitante? Porque esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuándo ganará el Tolima de visitante? Ya lleva prácticamente un año sin poder hacerlo. Si mal no estoy, la fecha se la dejaré ahí, obviamente en la cajita de comentarios. El Deportes Tolima no gana desde octubre del año pasado frente a Águilas Doradas. Desde ahí han sido empates o derrotas, ninguna victoria.
Y este es un aspecto que el Deportes Tolima había fortalecido durante los últimos 10 años y que le ha permitido no solamente ganar partidos importantes, sino también títulos. Recordemos que el campeón, los últimos campeonatos del Deportes Tolima, todos fueron de visitante. Desgraciadamente no se pudo ganar la liga como local, pero las 3 estrellas que tiene el Deportes Tolima son la primera en 2003, este año se cumplen 20 años de esa gesta en el Pascual Guerrero, después la del 2018 en el Atanasio Girardot frente a Nacional y 2021 frente a Millonarios. ¿Y por qué lo recuerdo esto? Porque el Tolima está olvidando esa memoria ganadora, ese espíritu de lucha inquebrantable que lo está haciendo ver como un equipo flácido de visitante y en algunas ocasiones bueno como local. ¿Bueno por qué? Porque incluso aquí vino Águilas y sacó un empate. Entonces eso es un aspecto que el Deportes Tolima tendrá que mejorar a futuro. Pero bueno, vamos a repasar rápidamente las calificaciones individuales. Ustedes a la cajita de comentarios nos pueden decir qué tan a gusto o no están con cada una de ellas o cuánto puntaje le dan a cada uno de los jugadores. Volpi, partido 10 de 10. Nada más que decir. Se le pedía un partido hacia Volpi y lo tuvo. Julián Quiñones, primer partido como titular después de una larga para. Recordemos que el semestre pasado el último encuentro había sido frente a Atlético Nacional. La verdad con muchas dudas. Yo le doy la calificación de César Aidar, de la camiseta de César Aidar, 5. Voy para César Aidar. ¿Por qué César Aidar? Porque César había sido uno de los principales jugadores con salida limpia en el Deportes Tolima. Y jugando unos metros más adelante, como les decía, no entendía la sincronía de movimientos y se perdió ese aspecto tan importante en el Deportes Tolima. Mismo aspecto que dan en otra línea, por ejemplo, Juan Pablo Nieto, que da, por ejemplo, también Jason Guzmán un poco más adelante y obviamente en la finalización Lucas González. Como jugador de esto no se puede prescindir, especialmente en el esquema. Por eso es tan importante que empiece a jugar de otra manera. También podemos hablar de Marlon Torres, quien tiene la media calificación para mí es César Aidar. Tuvo muchos errores, ambos los califico con el 6, pero pienso que ya Marlon ha empezado a mejorar mucho en el tema del juego aéreo. Ríos, en lo de él, guapeando, luchando, forcejeando, pero hay que ser un poco más cerebrales. No solamente jugar con la emoción del momento. Por eso para él una calificación 6.5. Esparragosa, partido flojo, la verdad se está desaprovechando a Esparragosa en la posición que se le pretende jugar con unos metros más adelantado cuando él es un volante de primera línea. Por eso, para este servidor, la calificación para Esparragosa es de 6. Bonet había sido importante en las últimas jornadas. Se le ve ánimo, entusiasmo y quiere ser uno de esos futbolistas que rinda bastante en el Vinotinto de Oro. Por esa razón hay que empezar a mostrar un juego mucho más fuerte por parte de él y esperemos que se vea ese Bonet que todos esperan. En este partido una calificación de 6.5. 6 para Castro, se pierde la inventiva, metió 1 o 2 pases geniales, pinceladas, pero tiene que ser ese jugador constante, referente para un Deportes Tolima que necesita de este tipo de jugadores. Lucas completamente perdió en el partido. Para mí el primer partido flojo que tiene él de los 3 que lleva con el Tolima, 5 para él, pero no fue su culpa, básicamente fue el funcionamiento del equipo. También hablemos de Diego Erazo. Erazo que tuvo una acción clara en la que participó, intentó hacer una acción de gol, pero desgraciadamente no tomó la mejor decisión y termina obviamente dilapidando una opción clarísima de gol frente al arco de Washington Ortega. 5 para Diego Erazo. Brian Gil, poco nada. La verdad, otra también que se lleva una calificación de 5. Hablemos de los cambios. Fabián Mosquera. Yo vuelvo a reiterar ese comentario. Me disculpan si de pronto soy insistente en esa parte, pero no entiendo cómo un jugador como Fabián Mosquera está en el Deportes Tolima. No le ofrece absolutamente nada al equipo. Y eso es algo ya preocupante, porque prácticamente es un cambio cantado. Y es un cambio que no responde en la cancha. Y cuando ese tipo de cambios no responden, es mejor buscar otras opciones. También hablemos del partido de Jorman Hurtado. Mejoró un poco, con algunas imprecisiones, pero es un jugador a tener en cuenta. Para este servidor una calificación de 6.5. Y bueno, ustedes ya me dirán ahí en la cajita de comentarios qué otras opiniones tienen al respecto, especialmente de un Deportes Tolima que quiere empezar a buscar un nuevo rumbo de visitante y hacer ese equipo que enamora, que gusta y especialmente que compite en el campeonato profesional colombiano. Mis redes sociales, @JuanDalvis en Twitter, @JuanEmperador en Instagram. Eso fue Editorial Imperial, donde analizamos todos, absolutamente todos los partidos del cuadro Deportes Tolima. Como siempre, un placer desde la capital musical de América.